Arrancamos una nueva edición de La Señal Mesa de Periodistas con una reflexión sobre un tema de actualidad. Hace algunos años, nosotros desde este espacio planteamos que la actitud norteamericana sobre Oriente Medio no guardaba solo relación con las materias primas, sino también con el poder geoestratégico por un lado y con la discusión sobre las reservas por otro. Recibimos hace muy pocas horas un informe de Thierry Meyssan, donde el analista francés plantea que la situación que está viviendo Dominique Strauss-Kahn está más relacionada con la determinación europea de dejar de lado el dólar como patrón determinante de su circulación económica y afincarse sobre el euro u otra moneda consensuada con las potencias emergentes que con una situación de alcoba determinada. Esto puede llegar a caer mal a fuerzas que lo plantearon desde el progresismo como una objeción a Strauss-Kahn, y al mismo tiempo debemos decir que no se trata de un elemento popular, sino que se trata de el titular del Fondo Monetario Internacional, de un hombre con contactos con Israel en el peor de los sentidos, con los sectores más conservadores de esa potencia en Medio Oriente, y vinculado con Estados Unidos históricamente, que disciplinó la situación europea en beneficio norteamericano. Sin embargo, en los últimos años, crisis financiera mediante, las autoridades económicas europeas sacaron cuentas contantes y sonantes, al punto que hubo reuniones en el Fondo Monetario Internacional donde jocosamente se mandaron a imprimir determinados billetes con figuras y con rostros humorísticos para demostrar que el dólar era apenas papel pintado. Se tomó la determinación de avanzar en una dirección monetaria propia en detrimento del dólar, algo que llevó anteriormente al hostigamiento sobre Irak de Estados Unidos. Si nosotros observamos cómo Dominique Strauss-Kahn fue rápidamente condenado de manera brutal por la prensa norteamericana, con detalles, y también consideramos que Dominique Strauss-Kahn tiene a su disposición a las más importantes modelos del planeta dado su ingreso, y que su señora es una actriz realmente muy atractiva que lo respalda de manera continua aún en esta causa. Y sin por eso hablar de su integridad ni hablar de su inocencia, pensamos que Estados Unidos ha resuelto olvidar, vale la pena ver la película sobre la crisis financiera que se realizó en los últimos años, donde se estudian los comportamientos de los hombres de negocio. Estados Unidos decidió olvidar que el conjunto de los directivos de Wall Street se comportan sexualmente mucho peor que Dominique Strauss-Kahn, pero no salen a la luz, y ha enfilado sus cañones, enfocado las cámaras sobre este hombre que, con todos los errores del caso, entendió que el dólar tenía una limitación estructural muy profunda y que Estados Unidos está tratando de salir del paso de cualquier manera, menos de un modo productivo. Con lo cual el complejo militar, industrial, financiero norteamericano ha cargado sobre todos aquellos dirigentes a nivel planetario, Gaddafi, Saddam Hussein y ahora Dominique Strauss-Kahn, que lo que plantearon, de buena o mala manera, electoralmente o no, desde la posición de derecha o desde el socialismo, que la moneda norteamericana no va más y que la crisis financiera estadounidense está vinculada con la falta de producción interna, lo cual hace que su deuda pública sea grande y la estructura interna de su peso, de su moneda, de su dólar, sea muy endeble como para seguir dominando el mundo financiero. Para tomarlo muy en cuenta, confiamos en el análisis de Thierry Meyssan, se condice con lo que la señal ha planteado durante bastante tiempo y lo dejamos como parte de la reflexión sobre el presente para no comernos rápidamente la propaganda que viene circulando. Hoy una mesa imperdible, porque los amigos que están aquí presentes tienen tanto para decir que vamos a ver si calza dentro de la extensión de este programa.
Néstor Grojowski, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo ¿Qué estás? decís? Bien, muy divertido todo. Venimos contando muchas Anécdotas. anécdotas. De movida, te digo, por la introducción que hiciste, nosotros Vos querés dólares. Nosotros estamos con el dólar. Sí, No nos vengan con esto, Bolón. Que nadie bombardee. Te digo. No, lo que marcábamos también era que Strauss-Kahn era el candidato del socialismo. ¿Qué tal, Hugo Pressman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien. Ahora que Strauss-Kahn sea candidato del socialismo, yo no sé si merece los cargos, como vos decís, que le han imputado, pero por apropiación de un sello de socialismo, eso sí. De una idea. De una idea. Eso indudablemente puede ser acusado, ¿no? Ahora, ¿eso no es poco seducidos y abandonados? No todas las corrientes del mundo dicen que lo que está en vigencia cuando comete errores no es lo verdaderamente genuino. ¿Viste qué pasa eso? Siempre. Esto no es verdadero liberalismo, esto no es verdadero socialismo, el marxismo- esto no es peronismo, Claro. esto no es peronismo y hubo que comerse cada una. Y el marxismo, cuando veía las realidades de la sociedad del Este, decía, esto no es marxismo, es Esto una no es desviación. marxismo. Claro. El trotskismo en eso sienta la teoría de la desviación a través de Perry Anderson. Como nunca gobierna. Exactamente, Pero dice no que era se la teoría de desviaron. Trotsky, esa no era la teoría de Trotsky. Trotsky lo que decía es que era la policía a cargo del poder. Pero en la utilización, la utilización de la teoría de Trotsky estaba en esa Claro, dirección. está. De todas maneras, lo cierto, hablando Los peronistas de segundo- también usamos eso. No, ya lo sé, perfectamente. Esa Claro. teta la usamos, esto no es peronismo. El menemismo hubo que... Sí. Es más, no el sabemos tema- qué es el tema- peronismo. El tema con Pero- Strauss-Kahn, yo quería hacer notar una cosita más respecto al tema de Strauss-Kahn, que también le pone un poquito de profundidad, más todavía a lo que decía aquí Gabriel al principio. Y es que el director de la carrera de Economía Política de la Universidad de Atenas, es decir, un tipo íntimamente vinculado al desastre que es la economía europea ahora, él decía que hay un elemento de economía política en lo que pasó con Strauss-Kahn. Y es que, más allá del dólar o no dólar, lo que Strauss-Kahn tenía intenciones y había declarado que estaba dispuesto a hacer era de adoptar las políticas que había propuesto Keynes en Bretton Woods, que finalmente fueron sacadas del medio por la presión norteamericana. Producir. ¿Cuáles eran? No, peor que eso todavía. Lo que él decía es que Keynes, el planteo era que cuando hay un problema de déficit en algún país, es porque hay otro problema que es el del superávit en un segundo país. Por lo tanto, lo que en realidad quería hacer con el FMI era un sistema de plan Marshall general y permanente. Planetario. Planetario. Y Strauss-Kahn, según dice este señor, digamos, vuelvo a repetir, decano de la Facultad de Economía Política de la Universidad de Atenas, ningún pichi, era precisamente eso. Y que más allá de que haya estado o no haya estado con una chica, qué sé yo, esto era suficiente motivo para que le pase lo que le pasó. Y a mí me parece que el modo en que se plantean las cosas es el modo en que se plantean las cosas en estos tiempos, donde se omite el debate de qué es lo que está en discusión y se utiliza una cuestión absolutamente lateral y personal justamente para omitir el debate, pero conseguir un resultado concreto. Lo que podemos decir es que América del Sur no está padeciendo esos planes de ajuste, ¿no? Es decir, que acá hay una serie de gobiernos que están instalados y tienen una perspectiva distinta. Bueno, Cristina, ahora que viajó a México, le dijo en tierra mexicana, lo que no es poco, una de las grandes actitudes del gobierno, en este caso, cuando el presidente era Néstor, fue no haber ingresado al ALCA. Lo tomó como una reivindicación regional. Imaginemos qué hubiera pasado si entrábamos nosotros en la órbita del ALCA. No estaríamos en esta circunstancia socioeconómica seguro y con una perspectiva de seguir creciendo, sin ninguna duda. En México dijo eso, que obviamente era el gran socio regional de Estados Unidos para el ingreso al ALCA. Bueno, y de hecho fue el que más hizo fuerza en Mar del Plata para que... Exactamente. No, pero de que el tema del ALCA, yo de eso hay pocas certezas que uno puede tener, pero estoy convencido que dentro de 80, 90 años, cuando se analice este periodo, el no al ALCA es un hito gigantesco en la historia de Una América. afirmación soberana. Y otro más, que por ahí no se percibe todavía, pero merece tenerse en cuenta, algo que es mucho más reciente. Acaba de volver Zelaya a Honduras. Ha llegado a un acuerdo con Lobo. Este acuerdo ha sido repudiado por los que dieron el golpe, es decir, por aquellos que suponíamos que sostenían a Lobo. Detrás de este acuerdo, ¿qué es lo que hay? Hay el acuerdo entre Venezuela y Colombia, y detrás del acuerdo entre Venezuela y Colombia está el UNASUR y Néstor Kirchner. Digo, en realidad, han pasado 2 o 3 cosas, esto también va a ser algo Además que va a pasar en la Colombia historia. ahí, no solamente claro, integrándose claro, como claro, cola, sino no, siendo parte de la siendo dirección. parte de la dirección, es decir, la ruptura del peligro de confrontación entre Venezuela y Colombia abre todas estas perspectivas que de otro modo estaban Vamos a ver, cerradas. Y Aunque ahí eso está no- en la figura de Néstor. Que no se pueda medir, yo creo que... Eso también va a durar Para el mucho pueblo tiempo. argentino, esto en los 40 me parece que se percibió. Ver el mundo, aunque sea de soslayo, entender cómo pasa y la diferencia que hay con el presente local incide. Creo Claro. que eso también le da volumen al voto popular que se perfila hacia octubre.
Pero es muy interesante ver cómo en Europa, bueno, los países hoy afectados, como España, como Grecia, como Portugal y como Irlanda, se aplica el anti-keynesianismo, se aplica la teoría de Milton Friedman. Se anula lo que los hizo ricos durante 200 años. Y los que le permitió primero salir de la crisis y enfocar para el estado de bienestar. Esto es una destrucción del estado de bienestar y es, bueno, es un ejemplo muy remanido, pero es solucionar un incendio echándole nafta. Claro. Esto es, Por eso la máxima de Jaureche, sigamos su ejemplo, no sus consejos. Claro. Abran el mercado, abran el mercado. Exactamente. Claro. ¿Esto está repercutiendo, Artemio, sobre la vida económica electoral local? Mira, lo habíamos señalado ya en el programa en otras oportunidades que el primer tramo de elecciones que se va a cerrar el 26 de junio con las dos elecciones de Tierra del Fuego y Misiones, iba a ser muy favorable al Frente para la Victoria. La perspectiva es que efectivamente iba a estar por arriba del 50% de los votos acumulados, que va a votar el 9% del padrón electoral, desde Catamarca a la última elección en Tierra del Fuego. Y viene sucediendo efectivamente eso. No hay, digamos, en todas las elecciones que uno observa, todos los votos que recepta Cristina en octubre, que parten de la base del triunfo regional del Frente para la Victoria en cada una de las provincias, está dándole un triunfo en primera vuelta a Cristina Kirchner. Incluso, fíjense que en Chubut, más allá de la resolución, que también es discutible... 364 votos. Claro, bueno, hubo una situación de mucha paridad. Antes habían sido 1.500. Es un empate. Bueno, Eliseche dice que si se hubiera abierto urna por urna, lo que ameritaba esa apertura, porque la verdad que la elección fue realmente, el anuncio no tuvo nada que ver con la realidad, esa diferencia hubiera disminuido. Pero más allá del resultado hubo una situación de paridad que no era previsible y eso claramente es producto del liderazgo nacional de Cristina y eso es lo que está reflejando el primer tramo. Eso va a incidir sobre la actitud de Martín Bussi a partir de ahora, porque nadie se chupa el dedo y nadie menos que él. Bueno, él quedó en situación de minoría parlamentaria, tiene que revisar sus acuerdos políticos, ¿no? Pero es interesante señalar como republicanos, como Joaquín Morales Solá, dijeron que la elección está hecha y no se puede revisar. Claro. Es decir, que la cuestión es como el refer de un partido de fútbol. Si se sancionó, no importa que fue hecho con la mano, que era penal o que el gol estaba en posición adelantada. No. Una vez cerrado el escrutinio, Chau. Si hubiera sido al revés, No, si hubiera claro. ganado... Todavía Venía el observador internacional Claro. de la ONU. Claro. Venía el misilazo. ¿Cómo les sienta el resultado en La Rioja? ¿Cómo Muy bien. O sea, Béder Herrero es un buen gobernador, tiene emprendimientos productivos interesantes. Hay cuestionamientos ahí sobre los acuerdos realizados por el Kirchner. Pero que lo que pasa es que hay que ir a La Rioja y observar qué implica la figura de Carlos Menem en La Rioja. Por Menem es el tema. La verdad es que es una observación porteñocéntrica. Más allá de que uno pueda juzgar o no la figura de Carlos Menem en cuanto a su realización de proyecto nacional, en La Rioja pensar el sistema de alianza por afuera de Carlos Menem es muy, muy complejo. O sea, no es la misma evaluación del pueblo riojano que tiene de la figura de Carlos Menem que puede tener a una persona, o sea, que podemos tener nosotros de la región metropolitana u otro ciudadano. Pero a Menem no se le espera una performance muy brillante. No, pero me parece que no es demasiado, el señalamiento no tiene demasiado volumen en términos de discusión política. Si el gobierno tomara el camino que Menem abrió en términos de políticas nacionales, podríamos hacer un señalamiento pertinente. Ahora, una alianza distrital con una figura de las características de Carlos Menem, que tiene en La Rioja un prestigio importante, y sobre todo los sectores sociales, sobre todo los sectores populares, me parece que es más una chicana política que una discusión en términos políticos pertinente, a menos que, bueno, uno suponga que no, es indudable que la política nacional no es menemista, eso está clarísimo. Bueno, pero es que es lo que hay que juzgar, o sea, me parece que más allá de después los apoyos sectoriales y los apoyos distritales, me parece que tener en eso bastante flexibilidad, si no, no se puede hacer política en Argentina, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces las señales turbias hacen perder votos a nivel nacional. De todas maneras, a mí no me quita el sueño el acuerdo con el menemismo riojano, digamos, porque se ha reducido a su mínima expresión. Nacionalmente, digo. Pero, bueno, digo, las señales es mejor que sean claras. Esto me parece. Pero viste que hay señales turbias que involucran a Menenacio, Leurtuga, o sea, todos los referentes del Frente para la Victoria a nivel provincial son todas anomalías. Con esa perspectiva, decía, no hay nada avanzar, no hay nadie que quede bajo ese rasero, no por vos, ¿no? En ese rasero. Vamos a ver qué pasa en Capital, que se está acercando la elección. La figura de Menem es patética en este momento, ¿no? Daría la impresión que es un hombre que está entrando en la senectud personal, ¿no? Le cuesta articular palabras, se olvida de los nombres más elementales.
Yo tiene una cierta edad también, o sea, no llegó mal, digamos, a esa edad. Bueno, en general Hay Ha tenido una vida muy intensa. Otro que tiene Serictúa. Yo no lo defiendo, pero no me parece una cosa tan particularmente intensa el señalamiento de que hay una alianza distrital con Sí, Carlos no tiene Menem en La mucho Rioja. sentido que discutamos esto, ¿No? me parece a mí, no sé, pero bueno, si quieren nos fuimos Si por vos el- lo propones, vamos a un corte. Ah, Grandioso. Bueno, como descontracturado salió descontracturado. Salió Bien, bien, bien. pobre Carly, llegó bien, 82. Tío. Cuando charlábamos antes de entrar, nos encontrábamos con las descripciones de los candidatos, que con mucho humor hace Artemio también, con algunos apodos muy singulares. ¿Cómo viven la candidatura de Daniel Filmus liderando la lista de Capital? Es una Mira, yo pregunta creo inicial que- para ver después qué perspectivas hay para la segunda vuelta. No, yo creo sinceramente que, a mi modo de ver, la incorporación de Daniel Filmus como candidato del Frente para la Victoria era cantada desde el momento en que Pino Solanas bajó Capital. Vos decís Este que es el una rival verdad. adecuado. Sí, yo hubiera pensado que en otras condiciones era distinto, pero frente a esta situación, obviamente Daniel Filmus es el candidato y es el candidato que creo que el Frente para la Victoria tiene que apoyar sin la menor duda y sin la menor citación, francamente. Sí, seguramente lo va a apoyar porque ese espacio está convencido. Sí, El tema sí, es que hace sí, el sí, resto sí, de la sí. comunidad, ¿no? Bueno, cuando digo apoyarlo, quiero decir expandirlo al resto de la comunidad, que va a tener que pensarse una estrategia distinta que lo que hubiera sido con Vudú, obviamente con Tomada. Bueno, habrá que pensarlo, y Otro pensarlo perfil de rápido. campaña. Sí, yo también creo que se eligió un mix muy interesante al agregarlo a Tomada, que fue una jugada interesante hecha por la Presidenta de la Nación. El hecho de que estemos evaluando la posibilidad de una primera vuelta con diferencias pequeñas o ahí cabeza a cabeza con Macri implica un cambio de la situación local, que es el reflejo de la situación nacional, muy interesante. Te digo que sin que me caiga mal ningún candidato en particular, eso se debe más que nada a Cristina y a la gestión nacional. Bueno, yo creo que esa es la clave de la elección en Capital No le Federal. quiten ¿no? mérito a Macri, no le quiten mérito a No, Macri, pero que ha Cristina, por ayudado ejemplo, en al Capital hombre. Federal hoy tiene una intención de voto a presidente, si lo comparamos con Macri, ya que estamos hablando de Macri, de cerca de 34 puntos contra 14 de Mauricio Macri. Está abriendo un espacio de 34 puntos en preferencia presidencial y todavía hay 9 puntos indecisos, con lo cual podría crecer un poco más. Pero sin proyectar indecisos, eso es récord para el Frente para la Victoria. Cuando el Frente para la Victoria en 2005 y 2007 sacaba 46, 47 Claro. puntos a nivel nacional, el espacio que se abría en Capital era de 22 20 y puntos. pico, claro. La clave de la primera vuelta es que la fórmula distrital recupere en plenitud lo que implica el liderazgo de Cristina, que es claramente hoy el liderazgo más importante en la ciudad de Buenos Aires. Si eso sucede, se ingresa a balotaje. Yo creo que no hay ninguna duda de que el Frente para la Victoria va a balotaje, que las dos primeras minorías son pro y Frente Bueno, para la hasta Victoria. Jorge Seltzer apoya. Pobre Solana, ¿eh? Pero Bueno, eso es un dato pero bueno. importante. Es un Pero dato estuvo bien o fundamental. mal Sí, Seltzer. estuvo bien para qué, ¿eh? ¿Estuvo bien o mal Seltzer en decir lo que pensaba en ese sentido? Sí, pero se puede dedicar a la filosofía, no para ser candidato. Es justamente. Pero es que me parece una cosa- lo que pasa es que hay un... no, pero ojo. Sí, pero lo es que un pasa es poco que la descarado. fórmula Sí. Solana-Seltzer Sí. es una mesa con dos patas que divergen. Porque, digamos, Solana quiere tomar votos antikirchneristas y antiperonistas. Y Seltzer, desde su punto de vista, que es más, yo diría más electoral inclusive que el de Solanas, menos ideológico, a mi modo de ver nuevamente, él intenta presentar una imagen humana ante un elector que ve lo que es el Pero gobierno se actual de subió Buenos Aires. a un carro equivocado. El espacio del proyecto Sur hoy es el espacio, yo creo, en líneas generales, que más confronta con el proyecto nacional. El liderazgo de Pino Solanas, a partir de junio del 2009, fue en términos nacionales el de mayor adversión al nivel nacional, el más activo además. Fue el único, por ejemplo, que le Más puso, virulento, le más puso un virulento. juicio por traición a la patria a la presidenta. O sea, lo que queda votando proyecto Sur hoy es claramente Oponerse. opositor y francamente, violentamente antikirchnerista. No va a volver a votar kirchnerismo en ninguna circunstancia, ni en segunda vuelta, ni en tercera, ni en cuarta. Me parece que
Seltzer puede él pensar que eso es así. Pero la verdad que está subido a un espacio que no funciona así. Solana tiene razón en eso. Ahora, o sea, es probable Solana que, ve bien hacia dónde dirigió la nave. Bueno, él es uno de los hacedores de la construcción de este perfil opositor tan acérrimo y tan virulento del espacio que hoy lo tiene como candidato. Ahora, es probable que la acción de Seltzer esté coordinada con la perspectiva de Wiener a nivel nacional, que no intenta ser un opositor drástico, sino convertirse en una nueva fuerza segunda, en reemplazo del radicalismo, que parece haber devaluado sus perspectivas. Claro, pero más allá de la estrategia electoral, resulta muy chocante que quien propone el tema de estar contra la minería a cielo abierto, nacionalizar las riquezas, al mismo tiempo tenga dudas que en una opción entre Macri y el Frente por la Victoria deje a sus electores libertad de acción. una libertad de acción. ¿Por qué? Pero eso es bastante común. La izquierda, por ejemplo, en Argentina, En Brasil. frente a la 125 se alineó con la sociedad Sí, rural. pero A mí no en me llamó la Argentina- atención para nada. De todas maneras, lo que estaba diciendo era si Eso corresponde no es lo que estamos electoralmente diciendo. anunciar de antemano. Porque hay encuestas que le dan a Solana como disputando el segundo lugar. No está bien. corresponde lo que hizo Seltzer desde el punto de vista de una campaña. No corresponde. Es tremendo, Claro, eso lo tenés que sacar esa de es la- candidato, no puede decir eso. Tener una campaña y decir lo que va a hacer embalotar la fuerza que te das por perdido. Eso no se puede ni Le mencionar. preguntaban si en el caso de que fuera... Oh, pero tenés que decir que no. Bueno, no, ¿Eh? bueno. Es una pregunta que no corresponde porque el que ingresa a balotar soy yo. A mí me eso parece, tenés que contestar. a mí me parece que no está mal si uno dice, nosotros vamos a hacer la segunda fuerza, pero en el supuesto caso que no lo fuéramos, yo voy a votar por el Frente por la Victoria. No. Yo desde acá digo, yo tengo muchas críticas a Solana, pero si la opción es Macri o Solana, yo voto a Solanas. Esto no me cabe la menor Yo creo que esa duda. opción no va a existir. ¿Es posible que llegue a la segunda vuelta? Yo creo que no. No. Yo creo que ¿Proyecto no. Sur? Yo creo que no. Va a estar en torno Creo a los que 10 no, puntos. y más allá de que coincido con Hugo en que indudablemente lo que plantea Seltzer es planteable, yo coincido con él en eso, más allá de las prácticas electorales actuales en la Argentina, creo que no va a llegar... y Eso que- es una visión, me parece, la de No, Artemio, no, está- del está- hombre vinculado a las encuestas, pero no No de... como las encuestas. O sea, yo creo que una fuerza que se propone como Hay alternativa un de gobierno aspecto- como Iba a hablar. Macri. Hay un aspecto interesante. Yo en creo eso. que no va a llegar, yo creo Y que es no va a que llegar. si vos querés ganar, vos tenés que decir que vas a ganar. Pero ¿y si no, cómo Pero se lo hace? podés decir, pero... Podés decir, pero abrir la puerta El política... tema de, No, por ejemplo, en no. tu caso, Hugo, una visión de respaldo, podríamos decir, crítico de este gobierno, Sí. no te hace irte al socialismo. El problema es que da la sensación que algunos militantes socialistas deberían estar en el proyecto kirchnerista. Claro, Están- pero, Oh, sí. pero a mí me parece claro que hay diferencias. Es decir, acá el rival a vencer es Macri. Ajá. Y si no se puede hacer por el Frente por la Victoria, será por el lado de Solana. Claro, pero la lucha por el segundo puesto es entre Proyecto Sur A ver, y Frente voy a hacer para la una Victoria. pregunta brutal y absolutamente anacrónica. ¿Vos, por el color de la remera de él, no? No, eso no, nada que ver. Yo me acordaba de la Prefiero no cachada opinar, que- perdón, prefiero no opinar, sí. prefiero no opinar. Yo me abstengo de esa cuestión. No Pero tenemos a ver, rival a una vencer. Una pregunta brutal y No tenemos anacrónica. actitud, A ver, una solamente pregunta brutal y candidatos anacrónica. para ganar. Una pregunta brutal y anacrónica. 1983. La opción es Alfonsín Viñone. Sí. ¿Cómo Viñones? A propósito lo dije. Ah, bueno. Y uno que creía que estaba Lula. Esa es la cuestión. Creo que lo que él plantea es esa cuestión. Macri es Viñone, en el mejor de los casos. Macri es Cacciatore. Macri es el proceso. Macri Y- es lo y es el peor. menemismo, Claro, además. entonces no creo que haya Yo no muchas comparto dudas. mucho. Yo creo que en términos electorales Macri no es Viñones ni Cacciatore. Macri ganó por el 61% de los votos en las elecciones capitales. Eso O sea, no significa que no sea Viñone. puede tener un proyecto que yo no comparta, pero digo que es un Viñone o candidato- Cacciatore posible. Perdón, además Macri dice que él admira a Cacciatore. O sea, bien. no estoy diciendo yo, lo dice él. Entonces Pero su eso electorado no lo hace- también no admira lo a hace, Cacciatore. no lo hace aprensible en términos de está figura bien. electoral con un dictador. Yo estoy hablando Si de- realmente es así, ¿por qué no se arma un frente entre Frente para la Victoria y Proyecto Sur? Porque indudablemente- en realidad no es sí, una fuerza porque indudablemente, dictatorial, y en eso- es una fuerza y en eso- autoritaria que hay una diferencia. de mando. Yo me preguntaría qué dirían las víctimas de la UCEP sobre el autoritarismo y la dictadura y cuál es la diferencia que ven en eso. El voto a través del... Yo los pensé que me votos. opuse cuando se intentó voltear a Macri sin voto. Digamos, yo que estoy absolutamente en contra de Macri, prefiero que la gente lo eche No, políticamente. yo estoy de acuerdo a través en de todo una eso. determinación. Estoy de acuerdo en todo eso. Yo en eso Yo estoy de comparto y acuerdo. estoy en desacuerdo con la acción de Barcesat
para derrotarlo vía claro, judicial. no tiene que ver, son dos cosas diferentes. Yo no estoy hablando de cuestiones electorales, yo estoy tratando de ir al fondo social del problema. Es decir, aquellas fuerzas que Mauricio Macri representa hoy en la capital federal son las mismas, y él mismo lo reconoce y lo dice, que las que representaba Cacciatore. Y yo le doy la razón a Macri. Entonces yo voy a votar contra el Cacciatore moderno, que es el Cacciatore electoral, así como estaba en contra del Macri antiguo, que era el Macri dictatorial. Esa es la cuestión. Hay una continuidad entre ambas posturas. Y no estoy hablando de elecciones, estoy hablando de posturas políticas profundas. Pero ahora, por ahí, si yo tuviera esa posición, pero es un gran ahí dato sí que la me gente vote o prendería no de un vote, ¿eh? derrocamiento jurídico. claro que es un gran dato. Claro, No, yo no es estoy, lo que le da no, pero, sentido. a ver, perdón. Yo no estoy planteando un derrocamiento jurídico. No, pero digo, no si es vos Cacciatore. caracterizás como que es Cacciatore, ¿qué importa cómo cae? Que caiga. No, porque Ahora, está. No, el tema es dije- la victoria política en este Estoy caso. hablando del Cacciatore social, no del Cacciatore político, que es otra cosa. No, Políticamente él forma parte del juego de las libertades democráticas que hay en la Argentina después de muchos años de lucha, y no hablemos de todo lo que costó. Indudablemente él forma parte, yo no lo voy a excluir, lo último que me falta a mí, yo no voy a excluir a nadie. Ahora digo, dentro de ese juego, ¿qué es lo que él representa? El macrismo- ¿O acaso creemos que el proceso militar se terminó porque llegó un régimen democrático? El meollo del proceso militar incluye otras cosas más, aparte de la ausencia de libertades democráticas, que son un paso fundamental que por suerte pudimos dar. Todo el resto, el mejor representante de la Argentina de hoy es Macri. Esta es mi opinión. Entonces, frente a eso, hizo la ANA. Macri recoge ahí me parece la que posición, parte de las posiciones ideológicas del proceso, recoge las ideas económicas aplicadas directamente por el menemismo, Sí. y eso tiene un respaldo. Del 62%. Tiene un respaldo del de los 62%, ciudadanos. Sí, claro que sí. porque es el aspecto, ¿Y nosotros? aspecto negativo del 19 y 20 de diciembre. Bueno, pero entonces ya sabés que este camino ahora empezamos a discutir también la calidad Espera, del voto. ¿por qué no me ¿Cómo dejás? termina esto? No, es un voto de buena calidad. Todos Es tienen buena la misma calidad. Yo no estoy- Todos tienen la digo, misma calidad. Termina como Solana diciendo en Salta el voto El de baja 19 y calidad. 20 de diciembre, No. en su mejor No, porque- expresión, lo recogió el kirchnerismo. Y en su peor versión, la antipolítica, tiene como expresión a los Bloomberg y a Macri. Y bueno, hay que dar No sé, batalla ahí pero a yo la creo que relación. eso es una interpretación que podría ser también discutida. Yo creo que es un momento histórico. Toda interpretación es discutible. Macri además es una figura, cuando él gana la capital federal, es una figura compleja, una construcción bien compleja, asentada en Boca Juniors, en la popularidad que dio una Eso te identidad pasa porque popular de sos hincha sacar. de Boca, yo no soy No, hincha no de creo Boca. que represente nada más que la continuidad del proceso. Me parece que es una figura más compleja que eso. En este No, momento, por ¿está hablando como supuesto. analista político o como hincha de Como Boca? hincha de Boca. No, es No, que no, si me no, parece- me parece una discusión porque... Respalda una parte del argumento. Disculpame, que está a menos que señalando. ustedes tengan un argumento muy elaborado. La- si la- alguien respalda a Cacciatore, El tema, hay la una- descalificación de que lo respalda es casi evidente. Hay Sí. una gradación. ¿Cómo hacen entre para no descalificar? Dictadura y liberalismo autoritario. Hay una gradación que es 30.000 desaparecidos, por ejemplo, Ah, cosa que seguro. no pasó en la ciudad, Yo aun no- cuando existieron Menem- hechos de violencia Menem no es la que dictadura. condenamos, pero ahí hay un respaldo popular y también hay una suerte de funcionamiento democrático relativo Vos que podrías- permite a las fuerzas Pará. opositoras salir a la calle y reclamar, que es lo que han hecho en este último Vos podrías hacerme esa crítica si yo hubiera dicho, por lo tanto Macri no debe ser candidato. Yo digo, sí tiene que ser candidato. Ahora, me asiste el derecho de percibir cuál es el sentido de su planteo y las fuerzas históricas, políticas y sociales que hay detrás de ese sentido, que no flota en el vacío. Pero en eso Nada vamos más. a coincidir en cuál es el proyecto Y volviendo a la pregunta del inicial, liberalismo en la Argentina. inicial, digo, ese proyecto, aún con el proyecto opositor del Pino Solana, suponiendo que el Pino Solana llegara, y yo no voy a dudar mucho, Macri no. Muy bien. Hugo Pressman, Artemio López, Néstor Grabowski, gracias. Estuvo buenísimo. Estaba para seguir Sí, estuvo buenísimo. media hora más. Vamos a intentarlo. ¿cómo no? Gracias. Yo por- creo que hay que votar al Frente para la Victoria. ¿No? Porque él ingresa, Solana no va a ingresar. Yo estoy de acuerdo. Yo sigo en en mis eso. 13, eso no se puede decir. Yo estoy de acuerdo. Solana se pincha. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas.